Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros distinguidos invitados sus experiencias, casos de estudio, casos de aprendizaje, experiencias profesionales y personales en tres mundos de grandes posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Gracias por estar hoy conectados y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por LinkedIn a través de @somosproactic, en Facebook a través de @soyfranciscoduarte.com, y en YouTube esta grabación estará colocada en nuestro canal de Proactívate Oficial, @Proactívate Oficial, a partir de esta tarde-noche. Gracias a todos nuevamente, y el día de hoy quisiera comentarles brevemente sobre algo que es fundamental para el desarrollo del liderazgo todoterreno, y tiene que ver con la construcción de puentes. Recientemente veía en internet las maravillosas obras que están haciendo algunos países justamente a nivel de puentes, a nivel de plataformas aéreas para observar los paisajes. Y me daba cuenta de que realmente el puente, la verdad es que es una estructura no solamente compleja, sino que representa metafóricamente muchísimas cosas. De hecho, cuando se cae un puente, como sucedió hace algunos meses acá en Estados Unidos, con el puente en este estado, en Delaware, pues creo que nos damos cuenta de la necesidad que los puentes tienen para nuestro vivir cotidiano. De manera tal que el líder todoterreno podemos denominarlo como un constructor de puentes a nivel organizacional. Y nos podemos imaginar eso mismo, un puente construido entre dos colinas. No es solamente una estructura de concreto con cables, con tuberías, con todo lo que implica los materiales de construcción de un puente, sino es una posibilidad de conexión entre dos territorios, entre dos mundos. Y así funciona el liderazgo en el mundo actual. La necesidad de crear y conservar, mantener esos puentes es fundamental, y cada líder tiene la responsabilidad de construir esos puentes a nivel organizacional. Sin embargo, una de las cosas que más adolecen las organizaciones en este momento es justamente esa falta de conexión, de conectividad interna y también externa en términos de justamente sus relaciones. En mis clases en la Universidad Central de Venezuela, yo solía utilizar un ejercicio que era mostrarle a mis estudiantes un organigrama de los que conocemos. Y era un organigrama con un trick que llaman, ¿verdad? Un elemento engañoso. Y mostraba el organigrama, les preguntaba qué es lo que estamos viendo, y la mayoría respondía, bueno, es una organización, o es una estructura, o es un organigrama. Le preguntaba a ellos, este organigrama, falta algo en ese organigrama, y justamente era un organigrama que no tenía conexiones entre los recuadros que lo componían. Y la idea era que se dieran cuenta exactamente de que una organización sin conexiones internas y sin tener la posibilidad de establecer esos lazos, esos vínculos, es una organización definitivamente insuficiente, es una organización incapaz de poder generar mayores resultados. De manera tal que no solamente es importante para un líder establecer o el cuidar esas relaciones interdepartamentales o entre las unidades organizativas, sino que también el construir puente implica establecer uniones entre generaciones. Dentro de una organización, en estos momentos, la capacidad de generar vínculos intergeneracionales resulta fundamental. Establecer lenguajes comunes, establecer lenguajes empáticos con esta generación es fundamental. Y resulta que muchas veces esto que llamamos empatía es un elemento
que está ausente en nuestras organizaciones y la falta de empatía es más evidente hoy más que nunca. De hecho, estuve revisando un estudio de Global Empathy Index del 2023 y decía que las empresas con líderes empáticos se calcula que aproximadamente un 20% más productivas y retienen mucho más el personal. Pero solamente en contradicción con esto, o contraposición con este dato, el otro dato que destaca es que solamente el 30% de los colaboradores en organizaciones globales sienten que sus líderes los comprenden verdaderamente y que pueden acudir a ellos para poder justamente plantear alguna situación de relevancia. Entonces resulta muy interesante este rol del líder todoterreno como un arquitecto de conexiones. Es aquel que justamente puede ser capaz de establecer desafíos para su propio equipo de trabajo y también establecer una postura auténtica y empática con con las diversas unidades que integran la organización. Esto implica entonces que hay que construir estos puentes y básicamente los ingredientes de esta construcción los podemos definir de esta manera. Un primer elemento de la construcción de estos puentes es suspender los juicios. Normalmente sabemos que somos máquinas de producción de juicios, pero resulta que para poder restablecer la empatía y para poder establecer estos puentes a los cuales nos referimos, necesitamos de alguna manera suspender esos juicios, tenerlos en stand-by mientras no confirmo si lo que yo creo de una determinada unidad o una determinada persona es verdaderamente fundamentado. Em, lo otro es el otro ingrediente fundamental es la formulación de chequeos y de preguntas a nuestros colaboradores. Por ejemplo, ¿qué necesitas para sentirte valorado? Muchas veces sentimos que las personas o que sabemos lo que las personas requieren para ser valorados y resulta que no es un componente importante para ellos. Nos esmeramos en darle esa receta o ese componente y no vemos ningún tipo de modificación o de cambio porque para esas personas puede ser que el ingrediente no sea fundamental. Otro ingrediente fundamental, la conexión emocional y cultural, justamente por lo que conversamos. Muchas organizaciones tienen el gran desafío de culturas distintas, de lidiar con personas de distintos países, de distintas organizaciones culturalmente, y eso también requiere el desarrollo de habilidades fundamentales. Lo que realmente nos distingue en términos de este camino que significa el liderazgo todoterreno es entender que la empatía no es algo adicional, no es algo opcional, sino es un factor estratégico para el éxito organizacional. De manera tal que la capacitación en empatía, todo lo que refiere a la cultura de un feedback continuo y el celebrar la diversidad, son tres elementos también unidos a los anteriores fundamentales para poder desarrollar esto que llamamos un liderazgo todoterreno integral. Finalmente, unas preguntas de reflexión. Eh, ¿Cuánto hemos contribuido en el último mes con nuestros colaboradores a ser más empáticos, a poderlos escuchar, a poder establecer un diálogo honesto, sincero, que pueda permitir generar acciones productivas? De manera tal de que cuando esto se convierte, estas prácticas se convierten en parte de la cultura, los resultados son exponenciales. Entonces, la invitación es esa, convertirnos en arquitectos de puentes, no solamente alcanzando metas, sino transformando vidas, transformando conducta, transformando corazones con un liderazgo humano, consciente y sostenible. Con este mensaje quiero enlazar con nuestro invitado del día de hoy, que realmente es un también constructor de puentes comunicacionales. Es un experto en esa área. Es director de ERCAF, lo puedo denominar de esta manera. ERC R Ayuda. AIB, exactamente, gracias Guido. Y fundamentalmente una organización encargada de desarrollar entrenamientos en retos de comunicación.
Él es consultor en ventas, en comunicación y ventas, y trabaja en los temas sobre self-training, presentaciones, ventas, ventas y negocios, comunicaciones a nivel de venta, y es un apasionado del liderazgo y la comunicación. Por eso lo hemos invitado a Proactívate. Gracias, Guido Acuña, por estar aquí con nosotros, y el micrófono está de tu lado. Gracias a ti, Francisco, Adrián, Bárbara, Raúl, Marianela, que son los que puedo leer aquí en pantalla y todos los que no puedo leer por su tiempo. Su tiempo es absolutamente valioso y espero que sea provechoso el momento que vamos a tener la ocasión de compartir. Cuando Francisco se acercó, conversamos sobre qué título darle a esta conversación y concluimos que comunicar y liderar son verbos inseparables. Ahora, él nunca me preguntó por qué yo asevero eso. Entonces, no sé si él está de acuerdo conmigo o si ustedes como público también están de acuerdo conmigo. Para mí son verbos inseparables y podemos transitar esta conversación en el por qué considero que son verbos inseparables. Entonces, dicho eso, más bien yo te preguntaría a ti, Francisco, si quieres que desarrolle esta idea y luego me haces alguna pregunta. Y me parece importante comenzar por ahí. ¿Por qué justamente consideras esa afirmación de que esos dos verbos son inseparables? ¿En qué consiste esa inseparabilidad? Bien. El ser humano hoy en día, no sé qué va a pasar en el futuro. Evidentemente que la inteligencia artificial y las cosas que se desarrollen no las tenemos al alcance de una respuesta inmediata hoy. Lo que sí sabemos es que principalmente nos comunicamos haciendo uso de palabras. Yo estoy haciendo uso de palabras, ustedes están asimilando las palabras que yo utilizo y consecuencialmente ese es el medio que utilizamos para comunicarnos. No siempre nos comunicamos con palabras, a veces con la mirada, como tú lo has dicho antes, a veces con gestos. En todo caso, la palabra comunicar está en infinitivo y la palabra liderar son inseparables esencialmente porque no existe una cosa sin la otra. Eh, Por ejemplo, hablabas de organigrama como un ejemplo de la reunión que hiciste con tus alumnos y yo puedo haber sido nombrado CEO, CFO, director. Y si mi habilidad comunicativa es cero, entonces ese nombramiento, ese título, evidentemente que va a ir en detrimento del rol de líder que cumplo. Y a veces ocurre a la inversa. Yo puedo ser un extraordinario comunicador. Ahora, si carezco la posibilidad de ser ejemplo como líder de las cosas que tú has dicho, construir puentes, de generar empatía, aunque sea un buen comunicador, no necesariamente lograré ejercer un liderazgo de corazón que la gente desee emular. Ante ese escenario, es la razón por la cual asevero que son verbos inseparables. Bien, y fíjate que tan importante es eso que planteas, Guido, que justamente hay un proceso de comunicación interna que es fundamental para mantener esos niveles a los cuales te refieres, ¿no? Eh, Esa comunicación interna, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu trayectoria, ¿qué estrategias recomiendas para mejorarla y cómo impacta en la cultura empresarial? Voy a hablar desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, porque es nuestra pericia, ¿no? No puedo hablar de cosas que no he puesto a prueba. Todo supervisor de personal que tiene gente a su cargo, que tiene que liderar,
se va a encontrar con distintos escenarios para los cuales generalmente no ha sido formado, porque asumimos a veces roles de supervisar a un equipo y no necesariamente nos enseñan a cómo comunicarnos con ese equipo que vamos a supervisar. Y lo que le ocurre a la mayoría de esas personas que asumen ese rol de supervisión es que modelan al supervisor que tuvieron o se comportan parecido al supervisor que tuvieron, porque es el aprendizaje lógico, diría yo. Yo trato de quizás parecerme a lo que pudo haber sido mi padre o a lo que es mi mentor. En todo caso, le ocurre así a la mayoría, hasta que nos enseñan que hay otras formas de hacerlo. Ahora, esas otras formas de hacerlo va a depender de los escenarios que tú vivas. Entonces vamos a dar algunos ejemplos de esos escenarios. Me viene un colaborador a plantearme un problema. ¿Cómo yo enfrento esa comunicación que yo no tomé la iniciativa, la tomó mi colaborador? ¿Qué le digo? ¿Cómo manejo el componente emocional? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Le aporto la solución o no le aporto la solución? Y documento esto o no lo documento? Entonces, ese es un escenario. Y así como ese escenario, puedo nombrarte 5 más. Eh, Tengo que mediar entre a lo mejor quizás dos colaboradores y no quiero emitir juicios, cosa que comentaste al principio. Tengo que construir puentes, como dijiste, de comunicación entre estos dos colaboradores porque si no me puede alborotar el avispero y generar más inconvenientes en el resto del equipo. Entonces, si yo no tengo la sapiencia, el conocimiento, para conducir esos diálogos y evitar las diatribas y que se distancien las posiciones y más bien enseñarlos a construir puentes, entonces también voy a carecer el liderazgo requerido y por ende la comunicación es imperativa para que yo pueda ser el líder que deseo ser o que aspiro a ser. Ese es otro ejemplo. Y puedo darte 3 más. Ahora no sé si quieres que continúe o me vas a hacer otra pregunta. No, porque justamente en función de lo que responde Guido, eh, mm, quiero que resaltes cómo entonces esta comunicación interpersonal, que bien están ilustrando con estos ejemplos, cómo influye esta comunicación interpersonal en el liderazgo y cómo puede desarrollarse para que exista ese nivel de confianza donde un colaborador pueda acudir a su líder a plantearle alguna situación. ¿Es eso lo recomendable o es recomendable que el líder se anticipe a esas situaciones y sea él quien tome la delantera? ¿Qué opinas tú al respecto? Ok, no tengo cabalmente clara la pregunta, entonces yo voy a tratar de parafrasearla. Me preguntas ¿cuál es mi opinión acerca de esos escenarios? Sí, acerca de esta situación, comenzaste a comentar que una de esas situaciones era cuando el colaborador acudía por X circunstancia a su líder Ujú. para plantearle X problema. Y entiendo que eso es un tema de relación más bien de comunicación interpersonal. Sí, La pregunta es, ¿ese tipo de comunicación, en tu opinión, es conveniente promover, a desarrollarla o más bien sería el caso de que el líder asuma o indague acerca de esas relaciones interpersonales y pueda tener un mayor nivel de cercanía con sus colaboradores y sea él quien tome la delantera en este caso de esa comunicación? voy a atar cabo con la cita que apunté tuya al introducir esta actividad y es liderazgo humano. Si nosotros vamos a ser ejemplo de liderazgo humano, eso significa puertas abiertas. Entonces yo tengo que propiciar que cualquier colaborador pueda entrar a mi oficina a plantearme cualquier cosa. De lo contrario, no estoy cultivando la confianza que desearía que tuviese cualquier integrante de mi equipo para conmigo. Entonces, uno debe promoverlo siempre, siempre debe promoverlo.
En todo caso, tú no puedes planificar esas reuniones, porque esas reuniones son iniciativa de aquel para contigo. Hay otras que sí puedes planificar, como por ejemplo cuando yo voy a hablar del desempeño de mi colaborador y quiero hacerlo de una manera mensual. Si esta es la semana, que de hecho es la semana 49 del 24, bueno, cuando yo vuelvo a reunirme con mi colaborador para decirle las cosas que está haciendo dentro de los KPIs que medimos y qué cosas quiero que mejore. Esas son reuniones planificadas. Y también hay metodología de comunicación para ese tipo de diálogo interpersonal. Entonces, lo que tenemos que analizar acá, para responder más ampliamente, es en qué escenario me encuentro. Me encuentro en un escenario de iniciativa propia, gerente que llama a capítulo al colaborador, o me siento en un escenario de iniciativa ajena. Es decir, el colaborador viene a mí motus propio. Ahora, después hay que afinar si exactamente viene a mí porque yo soy el problema como gerente, porque no gerencio bien, o si se trata de una situación meramente operativa, de la cual no sabe cómo resolverla y quizás quisiera mi opinión. Entonces, uno tiene que saber distinguir, desde el punto de vista gerencial, en qué escenario se encuentra. Magnífico. ¿Qué prácticas, dicho esto que estás planteando, qué prácticas entonces sugieres para que ese flujo de información sea natural, sea eficaz dentro de la organización? Wow, la palabra natural para mí es complicada. Yo considero que todos somos producto del aprendizaje que recibimos. Algunos nos comunicamos con una mayor soltura que otros, también por ese aprendizaje que tuvimos. Y los líderes también se forman así. Hay personas que dicen, no, este es un líder natural. Sí y no. Y a veces digo mucho que no, porque yo creo que es cómo se formó lo que produjo que ese líder se represente como se representa. Ahora, ¿cómo logramos que ese líder sea un buen comunicador y que ese comunicador sea un buen líder? Bueno, práctica. Tiene que practicar. Es decir, y tiene que elevar su nivel de conciencia. ¿Qué significa nivel de conciencia? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Si yo tengo, y aquí una palabra fundamental, control pleno de esos cuatro aspectos, qué hago, qué digo, cómo lo digo, la posibilidad de éxito aumenta, no está garantizada. Entonces, eso te puede dar un poco más de soltura y destreza al momento de sostener esos diálogos que a veces son complicados, no siempre son diálogos fáciles. Y la razón es porque no siempre hemos sido entrenados para eso y generalmente lo que hacemos es copiar el cómo fuimos nosotros también recibiendo algún tipo de orientación cuando no fuimos líderes. Ya, fíjate que en todo esto que planteas, Guido, hay un componente también importante a la hora de establecer un diálogo con el colaborador, que es el tema del feedback, ¿no? La retroalimentación. Y considero que eso es un aspecto fundamental para poder asegurar un flujo comunicacional importante. ¿Qué estrategias propones, bajo tu experiencia, para que los líderes proporcionen feedback constructivo y reciban críticas de manera efectiva? Voy a quizás citar un cliché conocido japonés, disciplina. Yo tengo que ser una persona que tenga la capacidad de documentar cada conversación que sostengo. Si yo no documento la conversación que sostengo, si yo no extraigo de esa conversación que sostuve qué pude haber dicho, hecho distinto, dejé de aprender. Y si me bajo del pupitre, me muero. No, nunca se puede bajar del pupitre.
Uno siempre tiene que aprender algo, siempre. Y el día que no aprendiste, comenzaste a deteriorarte mentalmente y hasta físicamente. Entonces, esa es la primera premisa. Y para eso hay que ser disciplinado. Y cuando hablo de disciplina, si hoy en día usas un CRM o si hoy en día usas un Outlook o Google, whatever it is you use, no importa. Yo puedo irme a mi agenda del año 1993 y sé con quién hablé ese día y qué le pude haber dicho distinto o qué pude haber hecho distinto. Entonces, si tú tienes esa capacidad como líder de documentar tus conversaciones, siempre vas a aprender algo y siempre vas a mejorar algo. Ya. Pasemos al tema de que yo me refería al inicio de esta entrevista a la importancia de tender puentes interculturales, porque justamente tú que has trabajado en empresas a nivel internacional y que atiendes a clientes en diversos países, pues me parece que es un aspecto fundamental desde el punto de vista de desarrollo de competencias y cómo podemos trabajar o lidiar con ese aspecto. Entonces, ¿qué competencias, en tu opinión, deben desarrollar los líderes para comunicarse eficazmente en equipos multiculturales? Yo te voy a decir que no soy un experto en eso, pero voy a pegarme de alguien que conocí personalmente y a quien he leído. Y se llama William Ury. William Ury tiene tres textos que los he leído. Y lo conocí cuando vino a Venezuela con el Centro Carter. Uno se llama Getting to Yes, el segundo se llama Getting Past No y el tercero se llama Getting to Peace. En los tres textos, él habla de construir puentes. Bridging solutions es el término. Entonces ahí bridging sería un verbo, to bridge. Sobre To bridge solutions. O vamos a llamarlo en español tender puentes. Vamos a comenzar a tender puentes. David me habló de una experiencia que él tuvo en Chipre. Chipre es una isla que está dividida, una parte griega, otra parte turca. Y entonces imagínense ese complicado mundo cultural que tiene que ver con las religiones y esas cosas. Entonces, aunque están hablando en inglés, tienen posiciones encontradas. Entonces, ¿dónde están las posiciones comunes? Y ahí es metodología de saber escuchar, precisar, tender puentes, escuchar, precisar y olvidar lo que habías dicho al principio. Yo no puedo emitir juicios, yo no soy juez acá, yo soy el líder de dos personas que opinan diferente acerca de un tema. Y lo mismo te puede ocurrir a ti como supervisor de cualquier equipo de trabajo. Entonces, tu habilidad de comunicación, tu sapiencia de lo que estás haciendo, diciendo, es lo único que te permite salir de ese escenario complejo con algo de éxito. No hay garantía, pero si tienes metodología, la probabilidad de éxito aumenta. Si no tienes metodología, te conviertes en, venezolano decimos, un Eudomar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces, allí la probabilidad de fracaso es muy grande. Fíjate que en los procesos organizacionales, cuando se pretende implantar un cambio, muchas veces el tema comunicacional pues resulta clave, resulta fundamental para evaluar justamente o para asegurar la excitabilidad de ese cambio, ¿no? Qué tan exitoso puede ser o no. Bajo tu experiencia, Guido, ¿qué estrategias pueden emplear los líderes para construir y mantener justamente la confianza y minimizar resistencia en procesos de cambio? Yo te diría que hagan lo que tú hiciste al principio de esta actividad, que es establecer analogías históricas, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo, Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, o cosas como, mira, lo único que es permanente en el planeta es el cambio, porque el planeta se está moviendo permanentemente y el sol de hoy no es el sol de ayer, ese tipo de cosas.
uno tiene que estar consciente de que cada día que pasa es inexorablemente un día diferente. Entonces, el que no tenga eso claro filosóficamente o existencialmente está encapsulado. Ya allí vas a tener algo que comenzar a dirimir con ese interlocutor, porque esa es una premisa sobre la cual tienen que encontrar puntos comunes. Ante ese escenario, yo no sé qué diría quizás un millennial o un hijo mío si me escuchara decir estas cosas, porque mis hijos no asisten a mis conferencias. Pero a lo mejor, pero a lo mejor diría algo parecido, no lo sé. Yo estimo que sí. En todo caso, ellos viven cambios más rápido que nosotros y nosotros vivimos cambios. No, definitivamente. Lo primero hay que hablarle las orejas a tus hijos por no asistir a tu conferencia, Guido. Esa es una primera recomendación. Ciertamente, y te lo digo porque igual pues, comparto contigo eso de tener una hija, en mi caso, que pertenece a eso que llaman la generación Z, ¿no? Y que efectivamente su comprensión de los cambios, su capacidad de respuesta es totalmente diferente, ¿no? A la que yo pueda tener como generación a la que pertenezco, ¿no? Eh, Otro aspecto justamente para que las personas puedan mantenerse en las organizaciones, y lo decíamos al principio, es utilizar estrategias comunicacionales para atraer y retener y desarrollar el talento. ¿Cómo pueden los líderes utilizar la comunicación para ese efecto? Para que las personas permanezcan en la organización? ¿Qué estrategias tú has aplicado o has recomendado a tus clientes? Te voy a hablar de lo que hemos vivido nosotros y la mayoría de los que nos pueden acompañar, incluyendo quizás a la generación a la que aludiste. La comunicación presencial se redujo sustancialmente post pandemia y durante la pandemia. El abuso del chateo, el abuso del correo electrónico, y utilizo la palabra abuso porque considero que es un abuso. Abusamos de los medios. En mi opinión, nos distancia. Puedo estar equivocado, algunos creen que nos acerca, pero en mi opinión nos distancia. Y uno cuando es líder debe darse la tarea del encuentro presencial y debe ser planificado, bien sea de manera interpersonal o de manera grupal. Yo hace un ratito hablé de disciplina, de documentación y lo voy a reiterar. Si yo tengo 52 semanas en el año 2025 y yo tengo 100 colaboradores, yo tengo que planificar mis encuentros. Si quiero motivarlos, si quiero empoderarlos, si yo quiero sacarle el máximo potencial a cada uno. No puede ser improvisado. ¿Por qué? Bueno, porque si tienes éxito, lo que tuviste fue, como dice el psiquiatra Carlos Saúl, lo que tuve fue leche. Y lo que se requiere es actitud y sapiencia para poder hacerlo. Entonces, eh, bajo esa premisa, soy ferviente promotor de que los encuentros personales son necesarios y uno tiene que promoverlos y uno tiene que propiciarlos, uno tiene que documentarlos y uno tiene que aprender de ellos. Grupal o uno a uno. Independientemente de eso, deben ocurrir. Aquí en el chat, Marianela tiene una pregunta y yo preferiría que ella te la formulara directamente, a pesar de que no, quizás no puede encender la cámara, no sé, por los temas de conectividad. Adelante, Marianela. Sí, gracias, Francisco. Eh, 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 Guido, por favor, en tu opinión, ¿cómo crees que la inteligencia artificial y la
tantas nuevas tecnologías en el lenguaje. Ya acercaste un poco con el tema del abuso del email y de todas las comunicaciones, pero ¿cómo crees que puede influir tanta tecnología en el uso del lenguaje? No lo sé, Marinela, estoy abrumado de apenas empezar a leer Nexus. No he pasado del prólogo, entonces, pero no lo sé, me preocupa. Mis hijos usan ChatGPT, yo no lo uso. Mi hermano usa algo de inteligencia artificial en su institución financiera y es una institución financiera importante. Entonces mi respuesta es no lo sé. Me causa temor. Creo que nos puede ayudar en algunas cosas. No tengo una respuesta. Desde el punto de vista de aprendizaje, nosotros no la hemos usado o yo no la he usado directamente, entonces no sé cómo funciona. Tengo que empaparme. Esa es la realidad. No lo sé, Marinela. Te pido disculpas. Gracias, gracias mil. Creo que así estamos todos. Gracias, Guido, también por tu transparencia y honestidad. De eso se trata también en estos espacios de aprendizaje, ¿no? Fíjate, Guido, una de las áreas de acción y de entrenamiento de ProActi es algo que denominamos liderazgo todoterreno. Sí. Pues intenta fortalecer el concepto de que el líder justamente es un líder multifuncional, es un líder realmente flexible que puede y necesita ejercer su liderazgo en múltiples situaciones, en múltiples contextos, independientemente de cuán compleja sea. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Yo voy a pensar, no lo sé, no puedo aseverar qué es, pero voy a pensar que es ese líder flexible que tiene alta capacidad de adaptarse a la circunstancia que tenga enfrente, que independientemente de los avatares que se le susciten, tiene control y no lo pierde de la circunstancia que tiene enfrente. En ocasiones no significa que yo tenga la sapiencia de cómo a lo mejor eh, hacer que el chip logre maximizar el rendimiento de mi computador. Si sé cómo liderar a esa persona que sí tiene la sapiencia para lograrlo, también quizás estoy metiéndome en un terreno, aunque ajeno, con alguna habilidad orientadora. Eh, Estimo que eso debe ser un líder todoterreno, un líder que tenga esa versatilidad, quizás es la palabra más adecuada, esa adaptabilidad a la circunstancia que se le enfrente y que se le presente. Me imagino yo que eso debe ser un líder todoterreno. Bueno, exacto, es tu definición y eso me parece totalmente válido, ¿no? Por aquí en el chat, Adrián hace una pregunta. Adrián, si puedes formularla tú directamente, por favor. Gracias, Francisco. ¿Cuál crees que es la competencia comunicacional que tú recomendarías desarrollar a los estudiantes universitarios hoy? Storytelling. Mi experiencia me dice que alguien que sabe estructurar un mensaje y conectar emocionalmente, histriónicamente y generar acciones en los demás es influyente. Y para que eso ocurra, tengo que saber contar una historia
vinculante a ese público. Yo puedo tener un conocimiento técnico vasto de cualquier materia que me ocupe desde el punto de vista de intelecto. Ahora, esa información me sirve poco hasta el momento en que yo pueda condensarla, ilustrarla verbalmente, dibujarla verbalmente y hacer que se involucre otro en esa temática. Y para eso se requiere aprender storytelling, cómo contar un cuento, cómo narrar ese cuento, para que ese público se sienta vinculado. No lo dice Guido, lo dice la experiencia de Guido y a quien leo con frecuencia, que son distintos autores, entre ellos puedo nombrar uno, Scott Galloway. Siempre te va a decir lo mismo. Learn to convey a story in a compelling manner. Aprende a cómo contar un cuento de una manera elocuente, que sepa llegarle a tu público. Esa creo yo que es la herramienta que le diría a los estudiantes universitarios que aprendan. Gracias, Adrián, por tu pregunta y a ti por tu respuesta, Guido. Fíjate que así como esta recomendación para los estudiantes, muchas veces sabemos que en las organizaciones hay situaciones de crisis. Aquí en Estados Unidos, pues, sobre todo el sector de alimentos, siento que vive permanentemente atendiendo situaciones de crisis, bueno, por lo delicado, por lo cuidadoso que es el tema de manejo de los alimentos, ¿no? Y cualquier bacteria o cualquier producto que esté en cierto grado de descomposición por las razones que fuesen, genera inmediatamente una avalancha de críticas bueno, y de pérdidas, por supuesto, para las empresas. En tu experiencia, ¿qué recomendaciones darías a los líderes cuando tienen que comunicarse eficazmente durante situaciones de crisis? Bueno, lo primero que voy a decir es que yo tengo 57 años y he vivido en crisis todo el tiempo. Es decir, las crisis no desaparecen, mutan en todo caso, pero no desaparecen. Siempre va a haber crisis. El asunto es en qué crisis te encuentras o en qué etapa del ciclo de la crisis te encuentras. Pero lo primero que tiene que hacer el líder es reconocer que las crisis son necesarias y que los problemas son necesarios, porque si no, no tenemos nada que resolver. Entonces, esa es otra vez mi primera respuesta filosófica ante la pregunta que me hiciste de los cambios y ante esta que me estás haciendo acerca de las crisis. Entonces, reconocer de que esa es una circunstancia que es necesaria y que va a existir hoy y que va a existir a lo mejor dentro de 5 años, porque eso es así. Desde que el planeta existe, llevamos registro de las cosas. Entonces, sabiendo eso, la circunstancia es cómo mitigo yo el impacto de esa crisis, cómo minimizo la repercusión que esta crisis tiene en mi gente hoy, en cómo está siendo percibida, cómo yo hago para que no se magnifique o no se multiplique y frenarla lo antes posible para que la gente luego le pueda meter el pecho a la problemática sabiendo que vamos a salir airosos y que todo va a estar bien. Entonces, sepamos primero que siempre hay crisis y segundo, cuál es la mejor estrategia de comunicación para mitigar el impacto de esa circunstancia que estamos viviendo. Esa sería mi recomendación. Eh, Fíjate, Guido, que cuando hay crisis también y suceden eso,
independientemente de que, como dices tú, hay que asumirlo como algo natural, no como algo, digamos, extraño. Sin embargo, hay que generar o construir esa confianza o reconstruir esa confianza, ¿no? ¿Qué estrategias pueden emplear los líderes, no en situaciones de crisis, sino en general, en el funcionamiento cotidiano de una organización, en este caso empresarial? ¿Qué estrategias, bajo tu experiencia, bajo tu trayectoria y bajo el manejo de proyectos de carácter comunicacional, de los cuales tú eres un experto, qué estrategias pueden emplear los líderes para construir y mantener la confianza a través de la comunicación? Wow. No puedo decirte que hay una sola estrategia. Voy a decirte la que más comúnmente utilizo. ¿Mm? Y utilizo y le pido los clientes que utilicen también. Y está relacionada con la documentación previa que tú tengas. Nosotros llamamos esto sweeping o barrido. Supongamos que la organización nació, en mi caso yo empecé en esta compañía en el año 93, el 15 de julio, y era un día jueves. Yo tengo trazabilidad de las cosas que he hecho en estos 31 años, las cosas que he vivido malas, buenas, ups and downs, porque siempre lo existe. Si tú sabes hacer trazabilidad, entonces puedes establecer estrategias para el futuro inmediato. Futuro inmediato quizás es ambicioso. Eso, digamos que inmediato es 5 años, inmediato y a lo mejor pueden ser 12 meses o 24, 2 años. Y tú puedes hacerlo basado en esa experiencia, porque prever el futuro es virtualmente imposible, o creo que lo es. No tenemos bolitas de cristal, pero sí te puedes trazar esas estrategias basadas en los aprendizajes que tuviste. Esa sería mi recomendación. Ahora, desde el punto de vista comunicacional, es lo que les recomendé hace un rato, que pude haber dicho diferente a lo que dije a mi grupo al cual le comuniqué X el día Y a la hora Z. Si yo logro eso, entonces estoy siendo cada vez un mejor comunicador, cada vez un mejor estratega, porque no me tropiezo con la misma piedra y tengo la misma reacción. A lo mejor es la misma piedra, pero tengo una reacción distinta. Y eso es lo importante. Por cierto, aquí en el chat también Adrián sugiere un libro que es The Best Story Wins de Matthew Long, eh, altamente recomendado, escribe por acá Adrián, ¿no? Como referencia de esto que llamaba que el storytelling y la importancia de las historias para poder ejercer un liderazgo comunicacional efectivo. Guido, estamos entrando a una parte de la entrevista donde la audiencia necesita conocer más del Guido a nivel personal. Y ahí me va a permitir entonces hacerte algunas preguntas vinculadas a esto. Por ejemplo, ¿puedes compartir alguna lección valiosa que hayas aprendido de un mentor en tu carrera? Bueno, mi primer mentor fue mi padre. Eh, una lección valiosa de mi padre. Bueno, aquí va. Quizás cuando me trasnochaba y me paraba tarde, me dejaba notas como el que pierde la mañana pierde el día, el que pierde la juventud pierde la vida. Elija su camino, hijo mío. Entonces, ese mensaje está orientado a que el tiempo hay que aprovecharlo y como comenté hace un rato, no bajarse del pupitre. Eh, Uno tiene que saber que todos los días está en búsqueda, apetito, hambre de conocer algo que no conocías ayer. Entonces, ese mensaje para mí fue trascendente y lo sigue siendo. Otro mentor, vamos a apelar al amigo común de Adrián y mío, que es David Charner.
él dijo, el mejor consejo es no dar mucho consejo, ni siquiera recibas este consejo, vive tu experiencia. Lo importante es que cuando vivas esa experiencia, sepas que pudiste haber hecho, dicho diferente. Esas dos cosas las comparto con ustedes, son muy personales. Eh, ¿Cuál es tu logro personal del que te sientes más orgulloso hasta ahora? Mis alumnos. ¿Tienes alguna tradición o algún hábito especial que compartas con tu equipo de trabajo, con tus colaboradores para fortalecer los lazos personales? Bueno, lo que comentó Adrián al principio, yo semanalmente les envío un mensaje de comunicación a los alumnos y a veces a la familia lo coloco en las redes. Ok. Ese es un hábito. Como le dije a Raúl, que está por allí, me gusta la palabra Mittwoch y lo hago todos los Mittwoch. Y ya me toca hacerlo hoy. Si tuvieras que describir tu estilo de liderazgo con una canción, ¿cuál sería esa canción y por qué crees que encaja contigo? Esa pregunta es complicada porque yo escucho muchas canciones y entonces me va a costar mucho decir una en particular, pero te voy a responder con el primer disco que me compró mi padre. Raindrops are falling on my head. Esa es no me acuerdo del cantante. El tema central de la película The Sting. Raindrops are falling on my head. Yo voy a caer sobre mi cabeza, ¿no? Sí, Ujú. gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. Bien. Si pudieras elegir a cualquier celebridad para ser tu mentor en el mundo empresarial, ¿quién sería y qué le preguntarías? Nunca me he hecho esa pregunta. Te puedo decir que hoy en día me gustaría conocer a Scott Galloway. Me gustaría conocer a Scott Galloway. No, ya conocí a William Ury. Me gustaría conocer a Scott Galloway. ¿Qué ¿Qué le pre- preguntaría? Le preguntaría cuál ha sido el desafío más complejo que ha superado. Eso le preguntaría. Imagínate que tienes que organizar una fiesta temática para tu equipo de trabajo. ¿Qué tema escogerías para esa fiesta temática? Depende de la circunstancia del día. No escogería una en particular. Si la fiesta de repente fuese para los que estamos aquí en Venezuela y fuese ahorita, a lo mejor diría el 2025 es libertad. Ya. ¿Cuál es la hazaña más sorprendente que has logrado en el mundo corporativo? Oye, capacité para la división Diagnostics de Abbott a todos sus facilitadores a nivel mundial, Sudáfrica, Alemania, Hainan, China, aquí en Latinoamérica, eh, en Chicago, a todos los facilitadores de ellos en el año 2010 fue una experiencia inolvidable. Wow, interesante. Vos te refieres a la empresa farmacéutica, ¿sí? Abbott Diagnostics Division, que, que no es el pharmaceutical. Diagnostics venden lo que se conoce como, para un banco de sangre, por ejemplo, hay equipos que hacen la medición de tus proteínas, ese tipo de cosas. Esos equipos de diagnóstico de VIH, de bancos de sangre, es esa división de negocios. Ya.
Si pudieras tener una mascota en la oficina, ¿qué animal elegirías? Bueno, en casa hay 2 gatos, entonces me supongo que sería un gato. Ok, te gustan los gatos. A mí no, a mi esposa, a mí me gustan los perros, Los impusieron. pero en la oficina un perro es complicadito. Claro. Eh, Imagínate que has viajado, pero si pudieras tener una reunión de negocios en cualquier lugar del mundo, ¿qué lugar escogerías? Voy a decir un sitio al cual quiero ir, Auckland, New Zealand. Nueva Zelanda, está bien. Sí, Auckland. ¿Por algo en particular? Sí, quiero conocerlo. Quiero conocer Nueva Zelanda. Un país realmente, sí, atractivo, ¿no? Y poco, sí, poco conocido, digo yo, ¿no? En términos Sí. de destino, digamos. Y si pudieras, digamos, contarnos una anécdota divertida o extraña que hayas experimentado en tu carrera, ¿qué nos dirías, Guido? Cónchale, te voy a contar esta que quizás le dé risa a Adrián. No lo sé. Digo Adrián porque tiene más años que yo en esto. Una vez entré a un aula, me encontré con una alumna, era una capacitación de 2 días. Bueno, finalicé el día 1 y está por iniciar el día 2 y la alumna me dice, ay, señor Guido, le manda saludos mi mamá. Ah, sí, ¿quién es tu mamá? Fulana de tal. Usted le dio curso hace 20 años. Ay, así de viejo estoy. Le di curso a la madre y le di curso a la hija. Ay, fíjate qué interesante, ¿ah? Bueno, pero no se te nota, Guido, realmente es mucha, sí, transmites mucha juventud, pues, ¿no? No sé si es una percepción de la audiencia, o en este caso de Adrián, no lo sé. Bueno, Guido, realmente quiero pedirle a mi audiencia que le demos un aplauso a Guido como excelente profesional y por todo el valor agregado que han contribuido el día de hoy a nosotros, Guido. Gracias por haber estado acá en Proactívate. Realmente súper importante todas estas distinciones que nos has brindado, que nos has aportado. Y Gracias. estos últimos minutos para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, sí, me voy a despedir de ustedes en título particular. Adrián, muchas gracias. Francisco, gracias. Bárbara, Raúl, Marianela, Eladio, Carelis, Kirsten, y no sé quién más está por allí. A todos los demás que no puedo leer sus nombres, agradezco su tiempo, como lo dije al principio, que es súper valioso. No se bajen del pupitre, sería el primer mensaje. Y el segundo es, sean mejores comunicadores y líderes de lo que son, y para ello eleven sus niveles de conciencia de lo que hacen, dicen, cómo lo hacen y cómo lo dicen. Gracias, Guido. Gracias por haber estado aquí en Proactiva. Te recordamos que esta entrevista estará colocada en nuestro canal de YouTube a partir de esta tarde, así que pueden acceder también, dejar sus comentarios y realmente poder refrescar todo lo que hemos conversado el día de hoy. Gracias nuevamente, Guido. Gracias a todos por esta conexión maravillosa del día de hoy y los esperamos el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos en Proactívate con Francisco Duarte. Gracias a todos y muchísimos éxitos en su gestión. Gracias.